Piensen ustedes que las capacidades en las personas son una circunstancia temporal y que en algún momento de nuestra vida todos pasaremos por una situación de discapacidad. Es el mensaje del presidente del Comité Autonómico de Entidades de Personas con Discapacidad. Después posaba orgulloso junto a los representantes de las 11 asociaciones que conforman el CERMI, con la medalla de oro que le ha concedido las Cortes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es el reconocimiento a más de 20 años de trayectoria. La medalla de oro se ha entregado dentro de los actos del 37 aniversario del Estatuto de Autonomía. Enseguida se lo contamos, pero antes repasamos otros titulares. El consejero de Fomento y Medio Ambiente defiende la legalidad de la venta de 664 vehículos de agentes forestales. Participaron 193 empresas en los 30 procedimientos administrativos y la Junta ingresó casi 700.000 euros. Las explicaciones no convencen a la oposición. La directora de la Juventud defendía esta semana los avances que está haciendo su gabinete. PSOE y Podemos denunciaban una caída del 70% en la financiación de medidas previstas en la Ley de Juventud de Castilla y León. La reforma del Estatuto de Autonomía sigue sin visos de salir adelante. La propuesta de PP y Ciudadanos para eliminar aforamientos no cuenta con el respaldo del PSOE, que quiere cambios más profundos. Los grupos reiteraban sus posturas tras celebrar el 37º cumpleaños del Estatuto. La venta de los vehículos todoterreno de Fomento, caso que está en manos de la justicia, ha sido tratada en comisión en las Cortes. El consejero ha dado explicaciones por voluntad propia. Dice que se hicieron 30 lotes que se repartieron por provincias, pero que la venta se hizo de forma directa o por subasta. La oposición no se cree estas explicaciones y lo califica de chapuza. Nada se hizo de forma ilegal, así lo asegura el consejero. Todo es correcto. Palabras en su comparecencia en las Cortes, donde Suárez Quiñones defendía que los 664 vehículos forestales de la Junta enajenados entre 2015 y 2019 se subastaron y vendieron tal y como establece la ley. A este proceso en total se presentaron 193 empresas que emitieron 131 ofertas de compra, adjudicadas cualquiera de los 30 procedimientos a la oferta más alta. Y gracias a eso, según el consejero, se obtuvieron casi 700.000 euros. Y los nuevos titulares son libres de hacer lo que estimen conveniente con los vehículos y, desde luego, obligados a cumplir las normas aplicables en todos los aspectos. Sobre los criterios a la hora de retirar estos vehículos, esa valoración, recordaba, la realizan los servicios territoriales de la Junta. En algunos casos, esos vehículos claramente no tenían otro destino que el desguace de los mismos, pero en otros, en definitiva, su inadecuado estado para el uso de campo no impedía que quien lo comprase pudiera optar por un destino a esos vehículos, incluida su reparación, su venta, con o sin reparación a terceros o el que fuese. Pero ni para PSOE ni para Podemos estas explicaciones fueron convincentes. Estamos ante un engaño masivo al Parlamento Autonómico del señor consejero. El consejero se ha limitado a echar balones fuera. Y Ciudadanos y PP coincidían en parte de sus argumentos. Nuestro mayor respeto a los funcionarios públicos que han intervenido. Se está atacando a los propios funcionarios. Mientras tanto, en busca de posibles irregularidades en este proceso, continúa en marcha la investigación judicial. Finalmente serán 60 los comparecientes en la Comisión de las Eólicas. Ciudadanos ha propuesto un nuevo modelo para definir esa lista, pero que no ha gustado al Partido Popular, que lo considera ilegal y que ha pedido un informe jurídico. Ya hay 25 nombres confirmados, aquellos en los que coincidían casi todos los grupos, entre ellos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y otros como Pilar del Olmo o Fernández Carriedo. El resto de los comparecientes se decidirán según la representatividad de los grupos. El PSOE asignará 15, el PP 13, Ciudadanos 5 y el Grupo Mixto 2, sin que puedan hacerse vetos. Mira que hay imputados, acusados, pues las propuestas de los grupos, ya verán, en esos 60 solo va a interesar si son del Partido Popular. Lo demás no interesa. Y lo vamos a comprobar. Por tanto, lo que estamos demostrando aquí no se trata de investigar. Lo que queremos realmente es montar esto en un circo mediático. El Partido Popular está intentando tachar de ilegalidad. Nosotros estamos más que convencidos que no solamente no es ilegal, sino que es lo más democrático. Por tanto, ¿cuál es el problema que tiene el dirigente del Partido Popular? Que se sepa la verdad. Lo que ha pasado hoy aquí
es algo absolutamente conforme al reglamento. Que el resto de grupos nos ponemos de acuerdo para intentar desbloquear la situación de esta comisión, que quiero recordar lleva 4 años abierta. Los sindicatos se mostraban satisfechos esta semana con el grado de cumplimiento de los acuerdos del diálogo social. En su comparecencia en la Comisión de Empleo hablaban también de los retos que tiene esta institución en los próximos meses. Los sindicatos dicen que se han cumplido los acuerdos del diálogo social en un 95% y sitúan en el Serla el principal escollo. Tenía que estar extendido a las 9 provincias de Castilla y León y a la comarca del Bierzo. Ya desde hace años se ha firmado 2 veces y solamente está extendido a Valladolid. También las deducciones por hijo engrosan ese 5% de incumplimiento y no son las únicas medidas pendientes. Y también otros, como los forestales o la dependencia, que es uno de los temas de mucho arraigo en el diálogo social, pues tampoco han podido entrar las nuevas partidas porque los presupuestos no están aprobados. Con más de 20 acuerdos en marcha, vigentes, miran hacia los próximos meses. La cohesión territorial y social son los retos, pero también este año deben negociar la segunda estrategia de empleo y la política industrial. Y vamos a ver si somos capaces de que se mantenga el diálogo social, porque ya no es la prórroga de lo que ya estaba firmado. Todos los acuerdos de la era Herrera, por decir una manera, acaban y empezaremos un nuevo escenario. Los grupos cierran filas en torno al diálogo social. Castilla y León necesita tejido industrial. El diálogo social puede jugar un papel muy importante en esta materia. Esperamos y deseamos que todos los acuerdos conseguidos continúen en la senda del consenso, y sobre todo por el bien y la mejora del empleo en nuestra comunidad. Tenderles las manos a que en el futuro ninguna solución, ninguna decisión del Ejecutivo podrá pasar al margen del diálogo social. Aunque no todos con el mismo tono. La política es la política y la defensa, en algunos casos, no puede ser trinchera de lo que es el diálogo social. Los responsables sindicales reclaman a todos los grupos políticos de la Cámara que impulsen las mesas de diálogo social en ayuntamientos y diputaciones, porque dicen es la política más cercana al ciudadano. Crispación durante la comparecencia de la directora de Juventud. El PSOE pidió que acudiera a las Cortes por supuestos incumplimientos reiterados en la Ley de Juventud de Castilla y León. Los grupos de la oposición le acusan de no responder a sus preguntas y critican la bajada de financiación en este área, que en la última década habría caído en un 70%. La directora defiende los avances en esta materia. Pues sí, señor Illera, hemos puesto en marcha los talleres de oficio. Usted pues igual también se reía de ellos. Yo creo que no es motivo de risa. Van a emplear a muchísimos jóvenes y van a sentar a jóvenes en el medio rural. De esta manera pues pretendemos frenar la despoblación. Señora López, le ha hecho 7 preguntas. ¿Sabe a cuáles me ha contestado? A ninguna. Contésteme algo, por favor, a algo. O sea, es que es ridículo que venga usted a hablar y se la cite en las Cortes de Castilla y León para hablar de los incumplimientos reiterados en Castilla y León y no ha hablado absolutamente de nada. Aunque a algunos no les gusten las respuestas, vuelvo a ver otra vez tono elevado y desagradable. De especial relevancia es la estrategia de agricultura y ganadería joven de la Junta de Castilla y León, que pretende incorporar 3.500 jóvenes al mundo rural. A todos nos preocupa que se hayan ido jóvenes de nuestra comunidad, es cierto, pero los jóvenes están volviendo a nuestra tierra. Me permitirá la portavoz del Grupo Popular que me dirija por un segundo a ella, porque me parece un insulto que diga que los jóvenes de Castilla y León están volviendo a esta comunidad autónoma. Usted es joven, no me diga que no tiene un montón de amigos en el extranjero, porque yo estoy harta de tener a mis amigos en el extranjero y fuera de esta comunidad. Los populares llevarán al Pleno de la próxima semana una proposición para exigir al Gobierno central más medidas para el campo. Creen que las adoptadas por el Consejo de Ministros son insuficientes y piden otras, como exigir la misma calidad a los productos importados, incentivos fiscales para los agricultores y ganaderos, mejorar el sistema de seguros agrarios para que sean más atractivos y revisar las tarifas eléctricas en el riego de cultivos agrícolas, que dicen no pueden ser iguales durante todo el año. El portavoz de Agricultura del Partido Popular en las Cortes cree que el problema no es el ministro, sino el Gobierno. Esta tarde, por lo que veo, a algunos se les llena la boca de eslóganes hablando de lucha contra la despoblación. Pues bien, si queremos de verdad, de forma sincera,
luchar contra la despoblación, lo primero y esencial es no olvidar a quienes generan riqueza de forma segura y estable en el medio rural, que son nuestros agricultores y nuestros ganaderos. He oído al ministro, lo habrán oído ustedes, por cierto, un ministro que de estas cosas sabe, lo que pasa es que no le dejan saber. Presiento que no tiene respaldo desde el punto de vista del gobierno y hay mucha gente que manda más que él que no cree en estas cosas. Nuestro Estatuto de Autonomía ha cumplido 37 años y las Cortes lo han celebrado por todo lo alto. Durante el acto solemne, el presidente de las Cortes reclamaba a los procuradores más diálogo y acuerdos en el que, según ha recordado, es el Parlamento más fragmentado de su historia. Era la primera vez que Luis Fuentes daba el discurso del aniversario del Estatuto como presidente de las Cortes. El principal mensaje se lo dirigía a sus compañeros de hemiciclo, a los procuradores de todos los grupos políticos. Quiero aprovechar esta ocasión para invitar a quienes hacemos política a abandonar la bronca y la crispación. Aparquemos la refriega y centrémonos en lo importante, en las personas. Obligados, les decía, a mejorar la calidad democrática, pedía espíritu abierto y transparencia. De esta forma lograremos desterrar la corrupción que ralentiza el desarrollo socioeconómico de nuestra región. No demos nada por sentado. Siempre es mucho mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad. Reclamaba diálogo para cerrar acuerdos esta legislatura. Desde el bloqueo no se mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Y sin una política de pactos generosa y constructiva, la misión para la que fuimos llamados carece de sentido. El presidente de las Cortes pedía a los asistentes que defiendan lo nuestro sin complejos y reclamaba entendimiento entre territorios. Somos un ejemplo de convivencia donde tienen cabida las diferentes sensibilidades que hacen cada provincia, cada comarca y cada municipio, y que lejos de fracturarlas, las refuerzan y las enriquecen. Y situaba los retos de la nueva década para Castilla y León en la despoblación, la igualdad y el cambio climático. Fuentes hacía un llamamiento para retener el talento, aprovechar los fondos para la descarbonización y mejorar la lucha contra la violencia de género. Como vemos, el presidente de las Cortes pedía diálogo y más acuerdos, pero los grupos no recogen ese guante en lo que se refiere a la reforma del Estatuto de Autonomía. Una propuesta del PP y de Ciudadanos irá al próximo pleno para eliminar los aforamientos, pero no contará con el respaldo del PSOE, que exige una reforma más profunda que garantice un suelo social. Las razones argumentadas por el Partido Socialista a este respecto son meras excusas de mal pagador. Y eso es lo que, desgraciadamente, va a hacer en el próximo pleno el Partido Socialista. Llevar la contraria a la voluntad de los ciudadanos de Castilla y León para no llevar la contraria de su jefecito en Madrid. La misma derecha dividida sigue haciéndole mucho daño a esta comunidad. Y sigue además rompiendo todos los consensos básicos, también el de la reforma del Estatuto de Autonomía, que nunca jamás se había hecho de forma unilateral. Así que yo les pediría que abandonaran la radicalidad y que volvieran a la institucionalidad. Esperamos el apoyo del Partido Socialista, que es muy necesario y lo necesitamos para poder eliminar estos aforamientos, tanto del Ejecutivo como de los procuradores. Yo creo que esta comunidad tiene futuro, que nos quedan 3 años de travesía por el desierto. Este era el momento en el que la Cámara entregaba su máxima distinción al presidente de CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. La medalla de oro de las Cortes reconoce así los más de 20 años de trayectoria de esta entidad, que engloba a 11 asociaciones y que representa a cerca de 250.000 personas en Castilla y León. Ese reconocimiento que se hace a CERMI refleja estos 37 años que llevamos de comunidad autónoma. Porque si por algo nos hemos caracterizado es precisamente por haber sido útiles a las mujeres y a los hombres que viven en nuestra comunidad autónoma, por haber tenido ese alto compromiso social.
Así se producía la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes, la máxima distinción, y esas eran las palabras del presidente de la Junta. Hoy tenemos con nosotros al máximo representante del comité que ha recibido ese galardón, su presidente, Juan Pérez Sánchez. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, reconocimiento a 20 años del trabajo del comité aquí en Castilla y León. ¿Qué supone para vosotros este reconocimiento? Pues un gran honor, porque efectivamente, como bien has apuntado, es la máxima distinción que otorga esta comunidad y lo da pues al comité de representantes de personas con discapacidad, y lo hace además, así lo manifestó su presidente, en base pues a la lucha permanente por la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Esa es nuestra razón de ser, por consiguiente se nos reconoce un poco lo que realmente llevamos trabajando, en este caso concreto, durante 20 años en esta comunidad. Para quien no conozca tanto a CERMI, representáis a cerca de 250.000 personas en la comunidad, tenéis detrás a 11 asociaciones. Cuéntame un poquito sobre ellas para que las conozcamos un poquito más. Efectivamente, aproximadamente entre el 10 y el 11% de las personas que vivimos en esta comunidad presentan algún tipo de discapacidad. Luego, efectivamente, CERMI representamos en el entorno de las 250.000 personas. Somos los representantes legítimos de la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad. 11 federaciones exactamente, que agrupamos los 3 grandes bloques de discapacidad reconocidos oficialmente, que es la discapacidad física, psíquica y sensorial. Luego, bajo ese paraguas, nosotros estamos dando ocupación aproximadamente a unos 8.000 profesionales, que son los que atienden directamente a las personas, y también, evidentemente, claro, prestamos los servicios a las familias que soportan a este número de personas con discapacidad. Hablábamos de muchos tipos de discapacidad diferentes, no sé si me puedes poner algún ejemplo de esa disparidad de personas que vosotros aglutináis. Claro, efectivamente, pues desde los invidentes, por ejemplo, la ONCE como organización perfectamente conocida, pues esa es una discapacidad sensorial, pero también hay discapacidad psíquica o del desarrollo, como pueda ser, por ejemplo, plena inclusión, o está el ámbito de los sordos, o está el ámbito pues de la salud mental, de los discapacitados físicos también, evidentemente, pues de la mano de PREDIF. Bueno, pues lógicamente esas 11 federaciones agrupan estos 3 grandes bloques, como decíamos antes, ¿no? También es importante destacar que las organizaciones del ámbito CERMI estamos localizadas en todas las provincias de nuestra comunidad, y que tenemos una vocación muy rural, ¿no? Porque aproximadamente el 50% de la actividad que desarrollamos se lleva a cabo en el ámbito rural, y esto también creo que siempre es importante, y mucho más ahora cuando se está hablando tanto de la España vaciada, de que las zonas rurales pues están quedando un poquito abandonadas. Allí estamos nosotros, con nuestros centros y con nuestros servicios, fijando población. Imagino que en los últimos años se ha avanzado en muchas cosas, pero también tenéis bastantes reivindicaciones que las comentaste el otro día en el hemiciclo. Cuéntanos un poquito qué reivindicaciones tiene CERMI Castilla y León. Desde luego muchas. CERMI, fundamentalmente, nuestra razón de ser y nuestro objetivo fundamental es reivindicar derechos a favor de las personas con discapacidad. Y fundamentalmente nosotros hablamos de derechos subjetivos, es decir, de todos aquellos que van un poco pegados a las pieles de las personas y que van a perdurar mucho más allá de las intenciones del gobierno de turno. Luego, esa es una labor permanente que nosotros venimos haciendo durante estos 20 años, pero que vamos a continuar. Pero evidentemente reivindicaciones hay muchas, en materia de accesibilidad, por ejemplo, y de accesibilidad universal, no solamente física, que también, pero sobre todo cognitiva, para que las personas que tienen ese tipo de discapacidad puedan tener accesos directos tanto a la información como a la formación, ¿verdad? Estamos trabajando muchísimo sobre la figura del asistente personal, que es esa figura contemplada en la Ley de Autonomía Personal, más conocida como la Ley de Dependencia, no desarrollada adecuadamente, pero que lógicamente permite la autonomía de las personas con discapacidad. Estamos muy empeñados en todo lo que tiene que ver con el empleo. Para nosotros el empleo es un elemento fundamental, es la forma de integración mejor que nosotros conocemos de las personas con discapacidad, pensando que este es el objetivo básico y fundamental. El empleo en una doble dirección: empleo público, fomentando toda esa reserva de empleo en las ofertas públicas de empleo, ¿verdad? Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la empresa normalizada.
estamos haciendo mucha incidencia en materia de educación. Nosotros queremos que la educación de las personas con especiales dificultades sea una educación cada vez más inclusiva, ¿verdad? Es decir, que sin demonizar absolutamente para nada la educación que prestamos en los centros de educación especial, sí lo podamos hacer en los centros normalizados, ¿verdad? Y bueno, pues demandas de este tipo que desde luego hay muchas, sí. Hablabas del empleo como eje fundamental para la inclusión. Yo no sé si también a nivel de la mujer, que últimamente se habla mucho, en estos colectivos también notáis alguna diferencia. No sé si tenéis también alguna reivindicación en ese aspecto. Claro. CERMI siempre hemos trabajado en el ámbito de la mujer, pero ahora estamos poniendo mucho el foco en ella. La mujer con discapacidad en el medio rural siempre decimos que sufre una doble o triple discriminación, por ser mujer, efectivamente por vivir en el medio rural y por tener esa discapacidad cuando se vive en el medio rural, las posibilidades siempre son mucho menores. Para nosotros todo lo que tiene que ver con el empleo, en líneas generales, como bien apuntaba, pero sobre todo con el empleo de la mujer, es importante. Hay que pensar que solamente 1 de cada 4 personas con discapacidad tienen empleo, pueden acceder al empleo, ¿verdad? Pero cuando se trata de mujer, esa cifra desde luego es mucho menor. Eran esas altas tasas de desempleo que hablabas en tu discurso. Claro, efectivamente. El empleo, el desempleo, digamos, de las personas con discapacidad, lo decíamos el otro día, es intolerable. O sea, nos parece que es una cuestión sobre la que hay que trabajar muchísimo, porque la forma de integrar a las personas con discapacidad en el mundo, en la sociedad, tiene que venir por esa vía, porque de esa manera conseguimos las 3 grandes cuestiones totalmente necesarias, es decir, eres fuente de derecho como consecuencia de que has firmado, tienes una relación contractual porque has firmado un contrato, ¿verdad? Tienes una autonomía económica como consecuencia del salario y desde luego tienes una integración por la relación que tienes con tus compañeros. Para cambiar esta situación, imagino que reivindicaciones también hacia la Junta para que ponga más medios. Claro, nosotros la reivindicación va en una doble dirección. Por un lado lo que tiene que ver con las administraciones y por otro lado con lo que tiene que ver con la sociedad y con el mundo de la empresa en líneas generales, ¿no? La administración, bueno, pues efectivamente 2 vías muy importantes. Por un lado, incorporando cada vez más cláusulas sociales en los contratos que genera la administración para que las empresas, las entidades que dan ocupación a personas con discapacidad puedan concurrir en la mayor igualdad de oportunidades con la empresa normalizada que lícitamente lo hace. Y en segundo lugar, esa reserva de contratación de empleo público que en estos momentos está en el 10%, con una subreserva para aquellas discapacidades con más difícil empleabilidad, entendiendo como empleabilidad no solamente la forma de llegar al empleo, sino recuperarlo cuando éste por desgracia se pierde. Y luego con la empresa normalizada, concienciando de que es importante, es bueno que cada vez contraten a más personas con discapacidad, porque la productividad de las personas con discapacidad es buena, porque además tienen una obligación en función de su responsabilidad social y porque aquello que realmente es bueno para la discapacidad es bueno para la sociedad, luego también para la empresa. El reconocimiento de la medalla de oro se hace también por toda una trayectoria, más de 20 años que lleváis trabajando por las personas con discapacidad y en estos 20 años también ha cambiado mucho la sociedad y la tecnología. Te quería preguntar cómo afecta esa tecnología, ese desarrollo en todo este colectivo. Claro, la tecnología ayuda muchísimo, efectivamente es un medio realmente extraordinario para mejorar la calidad de vida de las personas y la sociedad cada vez va interiorizando mucho más que bueno, porque las personas con discapacidad deben ser acogidas, ¿verdad? Yo creo que una sociedad moderna como la nuestra, pues estas cosas cada vez las va interiorizando más. Todavía nos encontramos con situaciones de vulnerabilidad de derechos que son muy desagradables y que no nos gustan, pero justo es reconocer que esta labor permanente que venimos haciendo todos va calando un poco como la lluvia fina en la sociedad y vamos encontrando pues que las personas cada vez son más acogidas. Sí. Si quieres, para terminar, no sé qué mensaje podríamos lanzar desde CERMI Castilla y León a la sociedad, imagino que por la inclusión. Sí, claro, efectivamente. Nosotros decimos varias cosas, ¿no? Decimos que aquello que es bueno para la discapacidad necesariamente lo es para la sociedad. Y el otro día en mi intervención decíamos algo que es muy importante. Hay que pensar que las capacidades en una persona es una situación transitoria en la vida. Todos en un momento determinado vamos a tener alguna discapacidad. Luego es bueno que nos vayamos concienciando de esa situación, que la vayamos teniendo presente porque, insisto, en algún momento nos puede llegar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Pérez, por esta entrevista. Con ese mensaje de inclusión nos despedimos. Les esperamos la próxima semana con más actividad parlamentaria, pero cambiamos de hora y de día. Se lo contaremos los viernes a partir de las 8 de la tarde. Además, recordarles que este domingo hay jornada de puertas abiertas en las Cortes, en horario ininterrumpido, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Todo aquel que quiera puede venir a ver el edificio de la institución parlamentaria. Con ello nos despedimos. Buen fin de semana.